Yo, una mujer de 28 años, me vi envuelta en una situación complicada con mi hermana Sara, de 26 años, y mi novio, de 29. A medida que se acercaba el día de la boda de mi hermana, no podía evitar notar su comportamiento cada vez más extraño alrededor de mi novio. Inicialmente, no era nada obvio, solo acciones sutiles que me hacían sentir incómoda. Comenzó con comentarios aparentemente inocentes, donde mi hermana a menudo comentaba, «Wow, eres tan divertido», en respuesta a los chistes de mi novio, incluso cuando no eran particularmente graciosos. Se reía un poco demasiado fuerte de todo lo que decía. Al principio, lo descarté, pensando que simplemente estaba siendo demasiado amigable debido a la emoción de la próxima boda. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comencé a notar signos más preocupantes. Comenzó a encontrar excusas para tocarlo casualmente, como colocar una mano en su brazo durante las conversaciones o chocar ligeramente con él al pasar. Estos gestos eran sutiles pero inconfundibles. También observé que sus ojos se detenían en él un poco demasiado tiempo cuando él no estaba mirando, lo que hacía que mi estómago se revolviera con incomodidad. Una noche, después de regresar a casa de una cena familiar donde mi hermana había estado particularmente coqueta, decidí hablar de ello con mi novio. Me volví hacia él y le pregunté, ¿notaste cómo se comportaba Sara esta noche? Me miró, desconcertado, y respondió, ¿qué quieres decir? Luego expliqué los comportamientos que había observado, la risa excesiva, los toques innecesarios y las miradas persistentes. Él escuchó, pero después de un momento, simplemente se encogió de hombros y dijo, creo que estás exagerando. Probablemente solo esté emocionada por la boda. Es inofensivo. A pesar de sus garantías, no pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. La situación no se sentía inofensiva para mí en absoluto. A pesar de las garantías de mi novio, no pude sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Decidí vigilar las cosas de cerca, esperando estar exagerando y que mis sospechas fueran infundadas. Pero las siguientes semanas fueron tensas. Cada vez que estábamos cerca de mi hermana, me encontraba constantemente observándola, notando cada pequeña cosa que hacía. Se hizo evidente que siempre estaba tratando de colocarse cerca de mi novio. A menudo se sentaba junto a él siempre que era posible y parecía encontrar un sinfín de excusas para pedirle ayuda con las tareas relacionadas con la boda, incluso cuando yo estaba justo ahí. Un día, estábamos todos en la casa de mis padres para una barbacoa familiar. En un momento dado, entré para usar el baño, y cuando regresé, vi algo que hizo que mi corazón se hundiera. Mi hermana y mi novio estaban hablando en voz baja en un rincón del patio, parados inusualmente cerca uno del otro. Mi hermana estaba riendo ante algo que él dijo, un sonido que hizo que mi estómago se revolviera con inquietud. En el momento en que me notaron, rápidamente se separaron y mi hermana se alejó como si nada hubiera pasado. Sentí una ola de náuseas e ira, pero decidí no confrontarlos en el acto, no queriendo crear una escena en una reunión familiar. En cambio, esperé hasta que llegamos a casa esa noche. Cuando estábamos solos, traté de abordar el tema con la mayor calma posible. Le pregunté a mi novio de qué habían estado hablando él y mi hermana antes. Pareció sorprendido por mi pregunta y explicó que solo estaban hablando de algunos detalles de la boda, como la selección de la música. Su respuesta no me satisfizo. No pude evitar preguntarme por qué una conversación tan simple requería que estuvieran tan cerca el uno del otro. Suspiró, claramente frustrado, y trató de descartar mis preocupaciones. Me aseguró una vez más que no estaba pasando nada, insistiendo en que mi hermana solo estaba siendo amigable. Pero a estas alturas, no pude contener más mis sentimientos. Expresé mi frustración, señalando que mi hermana prácticamente se le estaba lanzando y él no estaba haciendo nada para detenerlo. Mis palabras parecieron herirlo, y me miró con una expresión de dolor, preguntándome qué esperaba exactamente que hiciera. Me recordó que ella era mi hermana y que él simplemente estaba tratando de ser cortés, decirle que retrocediera parecía fuera de lugar para él. Le dije que al menos podía establecer algunos límites, dejando claro que no estaba interesado en nada más que una relación amistosa. Pero insistió en que no estaba interesado en ella en absoluto, afirmando que no había nada que aclarar porque yo estaba viendo problemas que no existían. Nuestra conversación dio vueltas en círculos, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a ver el punto de vista del otro, dejándonos a ambos frustrados e inseguros de qué hacer a continuación. Después de discutir durante un tiempo sin ninguna resolución, quedó claro que nuestra conversación no iba a ninguna parte. Mi novio seguía insistiendo en que solo estaba imaginando cosas, y por mucho que lo intentara, no podía lograr que viera lo que era tan dolorosamente obvio para mí. Al final, ambos nos fuimos a la cama sintiéndonos enojados y frustrados, con el problema aún sin resolver. Al día siguiente, me di cuenta de que necesitaba confrontar a mi hermana directamente. Estaba claro que evitar el problema solo estaba empeorando las cosas, así que decidí llamarla y preguntarle si podíamos reunirnos para tomar un café.
Ella aceptó de inmediato, su voz alegre y aparentemente inconsciente de mis crecientes preocupaciones. Acordamos reunirnos en un pequeño café cerca de su apartamento. Cuando nos reunimos, estaba nerviosa, mis manos temblaban ligeramente mientras revolvía mi café. Mi hermana, por otro lado, estaba en muy buen humor, charlando. Charlaba con entusiasmo sobre los planes de su boda, aparentemente ajena a mi incomodidad, lo que solo hacía que la situación fuera más desafiante. Después de unos minutos de escuchar, me di cuenta de que no podía contenerme más. La interrumpí a mitad de la frase, mi voz revelando la seriedad de mi intención. Le dije que necesitábamos discutir algo importante. Tomada por sorpresa por el repentino cambio de tono, mi hermana me miró con sorpresa y me preguntó qué pasaba. Tomando una respiración profunda para estabilizarme, comencé a explicar. Le dije que había notado su comportamiento alrededor de Tom, mi novio, y que me estaba incomodando. Mencioné el coqueteo, los toques casuales y las miradas persistentes, cosas que me habían estado molestando durante algún tiempo. Enfaticé que su comportamiento tenía que parar. Mientras hablaba, observé cómo su rostro se transformaba a través de una variedad de emociones. Al principio, hubo sorpresa, luego confusión y, finalmente, ira. Exigió saber de qué estaba hablando, negando vehementemente que hubiera estado coqueteando con Tom en absoluto. Me negué a retroceder, insistiendo en que había estado haciendo exactamente eso, lo supiera o no. Le expliqué que sus acciones no solo eran inapropiadas, sino que también me estaban causando una gran angustia. Ella respondió con una risa, aunque estaba lejos de ser genuina. Me dijo que estaba siendo ridícula, descartando mis preocupaciones diciendo que Tom era prácticamente familia y que solo estaba siendo amigable. Sin embargo, sus palabras hicieron poco para aliviar la tensión entre nosotras, y pude notar que esta conversación había tocado un nervio. Mientras estaba sentada allí, quedó claro que este no iba a ser un problema fácil de resolver, y la brecha entre nosotras probablemente solo iba a profundizarse. No pude contenerme más y expresé mis frustraciones, señalando que era más que solo amistad. Le expliqué que constantemente encontraba excusas para estar cerca de mi novio, para tocarlo y para reírse de todos sus chistes, incluso de los que no eran particularmente divertidos. Para mí, estaba claro lo que estaba haciendo, y me estaba incomodando cada vez más. Mientras hablaba, pude ver su rostro ponerse rojo de ira e incredulidad. Estaba claramente conmocionada por mis acusaciones, especialmente porque llegaron tan cerca de su boda. Respondió con una réplica aguda, cuestionando mi confianza y sugiriendo que debía estar profundamente insegura para acusarla de tal comportamiento. Sus palabras me dolieron, pero sabía que tenía que mantenerme firme. Traté de explicar que mis preocupaciones no eran sobre la inseguridad, sino más bien sobre el respeto. Le dije que estaba cruzando una línea que no debía cruzarse y que su comportamiento debía detenerse de inmediato. De repente, se levantó, su silla raspando ruidosamente contra el suelo, señalando el final de nuestra conversación. Declaró que no iba a sentarse allí y escuchar lo que consideraba acusaciones paranoicas y ridículas. Dejó claro que si no podía confiar en mi propia hermana, entonces ese era mi problema, no el suyo. Con eso, salió furiosa del café, dejándome sola con un torbellino de emociones. Me sentí horrible y comencé a cuestionarme, había exagerado. Realmente solo estaba siendo paranoica. Cuando regresé a casa, mi novio notó inmediatamente que algo andaba mal. Me preguntó qué había pasado y le conté la conversación que acababa de tener con mi hermana. Mientras compartía los detalles, pude ver la preocupación crecer en su rostro. Cuando terminé, soltó un pesado suspiro y me dijo que pensaba que había cometido un gran error. Le preocupaba que Sara estuviera profundamente herida, especialmente con su boda a la vuelta de la esquina. Sintiéndome a la defensiva, le pregunté si estaba tomando su partido. Rápidamente me aseguró que no estaba tomando partido, pero expresó sus dudas de que Sara hubiera estado coqueteando con él. Incluso si lo hubiera estado, lo que le parecía poco probable, creía que confrontarla de una manera tan directa no era el mejor enfoque para manejar la situación. Sus palabras me dejaron sintiéndome aún más en conflicto, insegura de si había hecho lo correcto o no. Mientras sentía que las lágrimas brotaban en mis ojos, no pude evitar preguntar, entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? Simplemente ignorarlo. La frustración y el dolor eran claros en mi voz. Sintiendo mi angustia, mi novio se acercó y suavemente me abrazó. Sugirió que tal vez podría haber manejado las cosas de manera diferente, que tal vez podría haber hablado más con el primero o acercarme a Sara de una manera que fuera menos confrontacional. Expresó su preocupación de que ahora, con la forma en que se habían desarrollado las cosas, Sara probablemente estaba molesta con ambos y que esto podría proyectar una sombra sobre su próxima boda, haciendo que todo se sintiera increíblemente incómodo. Sintiéndome abrumada, me aparté de su abrazo y lo cuestioné. Entonces todo esto es mi culpa.
Necesitaba entender si realmente creía que yo era la culpable de la situación. Suspiró profundamente, claramente luchando por encontrar las palabras correctas, y explicó que no quería echar la culpa únicamente sobre mí. Sin embargo, sí pensó que podría haber reaccionado de forma exagerada, dejando que mis emociones se apoderaran de mí. Seguimos discutiendo durante un tiempo, pero se hizo evidente que no íbamos a llegar a una resolución. Había una clara desconexión en nuestras perspectivas, y ninguno de los dos parecía dispuesto a comprender completamente el punto de vista del otro. Finalmente, decidió irse a la cama, dejándome sola con mis pensamientos y dudas arremolinándose. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión. Mi hermana había dejado de hablarme por completo, creando una dolorosa distancia entre nosotros. Mis padres, habiendo notado la angustia de Sara era evidente, y me llamó, queriendo saber por qué estaba tan molesta. Intenté explicar la situación, pero pude notar por sus respuestas que ellos también creían que había reaccionado de forma exagerada. A medida que se acercaba el día de la boda, me encontraba cada vez más insegura sobre qué hacer. Se suponía que iba a ser una dama de honor, un papel importante que ahora se sentía más como una carga. Ni siquiera estaba segura de si Sara todavía quería que fuera parte de su gran día. Mi novio, por otro lado, todavía estaba invitado, y sugirió que ambos asistiéramos para demostrar que no había resentimientos. Pero la idea de estar allí parada, viendo a mi hermana caminar hacia el altar sabiendo lo enojada y dolida que estaba, me hacía sentir físicamente enferma. Toda la situación se había convertido en un enredo, y no sabía cómo desenredarlo sin causar aún más dolor. Varias veces, intenté telefonear a Sara, pero no respondió. Ella nunca respondió cuando le dejé mensajes de voz disculpándome y afirmando que deberíamos haber hablado. Incluso visité su apartamento, pero ella cerró la puerta. Mi ansiedad creció a medida que se acercaba el día de la boda, aunque no estaba convencida. Mi pareja seguía instándome a dejarlo ir, que todo pasaría. En un sueño, me presenté para la boda y todos se volvieron para mirarme, señalándome y murmurando. Me desperté temblando, fríamente. Actualización: tras mi confrontación con Sara, las cosas se deterioraron cuando le contó a nuestra madre sobre mis acusaciones. Se puso bastante furiosa. Me llamó, gritando sobre cómo, justo antes de la boda de Sara, podía ser tan egoísta y preocupada. Gritó: ¿cómo pudiste acusar a tu propia hermana de tal cosa? No escuchaba mientras trataba de explicar mi perspectiva. Me aconsejó que arreglara este problema de inmediato y me disculpara con Sara. El estrés en nuestra familia era intolerable. Sara todavía evita hablar conmigo, y ahora mismo, mis padres también están ofendidos. Tom, mi pareja, persistió en decirme que estaba exagerando, lo que solo me hizo sentir más deprimida e irritada. Visité el lugar de mis padres para tratar de arreglar las cosas una semana antes de la boda. Oí voces apagadas procedentes del lado de la casa cuando llegué a la puerta principal. Intrigada, pasé hasta el jardín y me detuve asombrada ante lo que vi. Allí, Sara y Tom estaban parcialmente ocultos detrás de una gran planta, encerrados en un abrazo apasionado. Se besaron firmemente, las piernas de Sara estaban envueltas alrededor de la cintura de Tom, su mano estaba debajo de su blusa. Estaban completamente absortos el uno en el otro, que ni siquiera vieron que yo estaba ahí. Pensé que me habían dado un puñetazo en el estómago. Todo el aire salió de mis pulmones, y durante un minuto, fui incapaz de moverme o hablar. A medida que la realidad de lo que estaba presenciando comenzó a hundirse, una poderosa ola de ira y traición surgió a través de mí. Mis emociones me superaron, y me encontré gritando: ¿qué demonios es esto? Mi voz temblaba, gruesa con la intensidad de lo que estaba sintiendo. La reacción de ambos fue inmediata. Mi hermana y mi novio estaban en shock, sus expresiones culpables traicionándolos por completo. El rostro de Sara se quedó sin color, poniéndose pálida mientras se daba cuenta de que había sido atrapada, mientras que Tom balbuceó para encontrar las palabras correctas, tartamudeando: no es lo que parece. Pero era exactamente lo que parecía, confirmando cada miedo y sospecha que había estado royendo en mí. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro mientras ahogaba. ¿Cómo pudiste? Mi propia hermana y mi novio. El dolor en mi voz era inconfundible. Sara, también, comenzó a llorar, su voz temblando con arrepentimiento mientras trataba de disculparse. Lo siento mucho, sollozó, luchando por explicar: no queríamos que esto pasara. Pero no podía soportar escuchar ninguna de sus excusas. La traición era demasiado profunda, demasiado cruda. Sin otra palabra, me di la vuelta y huí, corriendo de vuelta a mi coche. Sus llamadas desesperadas para que volviera cayeron en oídos sordos mientras me alejaba conduciendo, mi mente girando con incredulidad y dolor. Mientras me alejaba a toda velocidad, mi teléfono comenzó a sonar repetidamente, primero Tom, luego Sara, y finalmente, mi madre. No podía obligarme a responder a ninguno de ellos,
el dolor era demasiado fresco, demasiado abrumador. Cuando finalmente llegué a casa, me sentí entumecida. Inmediatamente empaqueté una bolsa con algo de ropa y lo esencial que necesitaría durante unos días. No podía quedarme aquí, no después de lo que acababa de pasar. Le envié a Tom un último mensaje de texto, simplemente diciendo, hemos terminado. No intentes contactarme de nuevo. Luego apagué mi teléfono, cortando cualquier otra comunicación, y me fui. Ahora estoy escribiendo esto desde una habitación de hotel en una ciudad cercana, insegura de cuál debería ser mi próximo paso. Con la boda solo unos días de distancia, sé que no hay manera de que pueda asistir. Mi relación está destrozada, y el vínculo que una vez compartí con mi hermana puede estar irreparablemente dañado por esta traición. Se siente como si todo mi mundo se hubiera puesto patas arriba. Todos me hicieron sentir como si estuviera loca por sospechar que algo andaba mal, pero al final, tenía razón todo el tiempo. El dolor de esa revelación es casi demasiado difícil de soportar, y me encuentro cuestionando cómo podré volver a confiar en alguien después de esto. Así que, Reddit, cualquier consejo sobre cómo avanzar desde aquí sería apreciado. Actualización: después del devastador shock de descubrir a mi hermana Sara con mi ahora exnovio Tom, pasé varios días en una niebla, luchando por procesar lo que había sucedido. Mi teléfono estaba constantemente zumbando con mensajes y llamadas perdidas de ambos, así como de mis padres, pero simplemente no podía obligarme a responder. Estaba demasiado abrumada, demasiado herida. Eventualmente, sin embargo, llegué a ver que Mark, el prometido de Sara, era una persona que definitivamente necesitaba saber la verdad. Con un pesado corazón, tomé la difícil decisión de llamarlo. Cuando Mark respondió, pude oír la confusión en su voz. Preguntó qué estaba pasando, mencionando que Sara había estado en un estado terrible, diciendo que yo había desaparecido y que no respondía a nadie. Tomando una respiración profunda, comencé a explicarle todo. Le conté sobre las sospechas que había tenido inicialmente, como todos, incluyendo Tom y Sara, habían descartado mis preocupaciones, y luego describí en detalle la escena que había presenciado en el jardín de mis padres. Mark escuchó en silencio, sin interrumpir, solo ocasionalmente haciendo un pequeño ruido para hacerme saber que todavía estaba allí, absorbiendo todo lo que estaba diciendo. Cuando finalmente terminé, hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. Entonces, en una voz controlada y mesurada, Mark simplemente me agradeció por contárselo, añadiendo que necesitaba algo de tiempo para procesar esta información. Con eso, terminó la llamada. Después, me senté allí, mirando fijamente mi teléfono, preguntándome qué haría Mark ahora que sabía la verdad. A medida que se acercaba el día de la boda, no escuché nada más de él o del resto de mi familia. Sara había dejado de intentar contactarme, y comencé a sospechar que de alguna manera había logrado convencer a Mark de que la perdonara. La idea de que realmente pudiera escapar de las consecuencias de sus acciones, de que pudiera seguir adelante para tener su boda de cuento de hadas mientras mi vida estaba en ruinas, me hacía sentir físicamente enferma. Me di cuenta de que no había manera de que pudiera asistir a la boda. La idea de ver a Sara caminar hacia el altar, sabiendo lo que había hecho, era demasiado difícil de soportar. En cambio, decidí pasar ese día sola, concentrándome en cómo reconstruir mi vida tras una traición tan profunda. En la noche de la boda, recibí una llamada inesperada de mi prima Emma. Había un tono inconfundible de emoción y urgencia en su voz susurrante mientras decía, «Oh Dios mío, no vas a creer lo que acaba de pasar». Confundida e intrigada, le pregunté qué quería decir. Sin dudarlo, Emma se sumergió en su historia, relatando los eventos que se habían desarrollado. Explicó que todo había parecido normal al principio. Sara se había visto impresionante en su vestido de novia, y Mark había estado parado en el altar, listo para que comenzara la ceremonia. Pero cuando llegó el momento de los votos, Mark inesperadamente dio un paso adelante y anunció que tenía algo que decir. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras escuchaba a Emma describir la escena. Mark, frente a todos, declaró que no podía seguir adelante con la boda. Les dijo a los invitados que no podía casarse con alguien que había traicionado a su propia hermana y devastado su vida al involucrarse con su novio. Emma continuó, relatando cómo Sara se había puesto completamente pálida ante las palabras de Mark. Entonces, para sorpresa de todos, Mark se volvió hacia mis padres y se disculpó, diciéndoles que necesitaban saber la verdadera razón por la que me había distanciado de la familia. Emma prosiguió diciendo que Sara había comenzado a llorar, mis padres se habían quedado atónitos y perplejos, y los invitados habían comenzado a susurrar entre ellos en un intento de dar sentido a las cosas. Mark luego había salido de la iglesia, dejando a Sara sollozando sola en el altar. Fue como algo sacado de una película, me dijo Emma, su voz aún teñida de incredulidad. Todo el mundo está en shock. Tus padres están intentando obtener la historia completa de Sara, pero ella es un desastre emocional. Mientras estaba sentada allí,
absorbiendo todo lo que Emma me acababa de contar, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, había una sensación de reivindicación, sabiendo que la verdad finalmente había sido revelada. Pero por otro lado, no pude evitar sentir una profunda tristeza por el dolor y la confusión que esto había traído sobre mi familia. Emma, sintiendo mi silencio, preguntó suavemente, ¿estás bien? No estoy segura, dije con sinceridad. Nunca quise que terminara así. Tras una conversación adicional con Emma, colgué el teléfono y me senté en silencio, intentando ordenar las cosas. La verdad era que, aunque la verdad ahora era clara, no corrigió todo al instante. La curación y la recuperación de la confianza todavía tenían un largo camino por delante. Pero sentí un pequeño alivio por primera vez desde que todo este calvario comenzó. Al menos ahora, podía comenzar a avanzar, libre del peso de los hechos silenciados que me arrastraban hacia atrás. En cuanto a lo que sigue, no estoy segura, aunque sé que eventualmente tendré que enfrentar a mi familia. Ahora mismo, estoy viviendo un día a la vez. Cuando menos, este encuentro me ha demostrado el valor de seguir mi instinto y defenderme, incluso frente a personas que me cuestionan. A todos los que me ayudaron a través de mi viaje, gracias. Sus palabras de ánimo tienen más valor de lo que podrían imaginar. Y a otros en las mismas circunstancias, recuerden, confíen en su instinto y resístanse a ser gaslighted para que no crean en sus propias impresiones por nadie. Gracias por mirar. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y presiona la campana de notificación para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.